sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Amén. Bueno, amado Dios, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado, Dios bendito. Gracias porque nos permites venir aquí a tu presencia, Señor. Te damos, Señor, toda honra y toda gloria. Te bendecimos, Dios, te glorificamos, Padre amado. Hoy quiero bendecir la vida del pastor Flaviano, Señor. Hoy quiero honrarlo y bueno, Señor, que sea tu palabra trayendo convicción de lo que tú veas que necesitamos cada uno de nosotros en nuestros corazones, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Y en el nombre de Jesús te entregamos este momento, bueno, y en este momento la vida del pastor, para que lo guíes y le llenes de sabiduría. Amén y amén. Iglesia, buenos días. Allí desde su lugar, ¿por qué no? Una vez más incline su rostro. Si quiere, levante sus manos allí al Señor. ¿Y por qué no le decimos una vez más? No le pido al músico porque ya se fueron. Pero allí desde donde está, levante sus manos y digámosle en esta mañana. Preparemos nuestro corazón. Amén. ¿Listos? Vamos a decirle a Él en esta mañana: con mis manos levantadas hacia el cielo. Levanta tus manos y dile: me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. A ver todos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Gracias, Señor. Llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me ama, me ama. Esta es nuestra oración en esta mañana. Necesitados de ti, Señor. Necesitados de la dirección tuya, la fortaleza tuya. Por eso en esta mañana, con nuestras manos levantadas, recibimos de ti la fuerza, el poder, tu presencia, la renovación, la restauración que necesitamos. Espíritu Santo, tú eres el Señor de la iglesia, y donde tú estás, allí hay libertad. Amén. Gracias, Señor. Vamos a retomar el tema que habíamos dejado pendiente hace un mes. Y como ustedes se han dado cuenta, esta es una evaluación, esta serie de preguntas
a quitarme un poquito el saco. Esta es una serie de preguntas, de cuestionamientos. El apóstol Pablo nos dice, ¿no? Allá en 2 de Corintios 13:9, 13:5, póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que a menos de que en verdad no pasen la prueba. Examínense a ustedes mismos. Pónganse a prueba. Entonces, cuando enseñamos la palabra, es una de los propósitos, ¿no es cierto? Cuestionarnos, que el Espíritu Santo tenga esa libertad para mirar dentro de cada uno de nosotros, concientizarnos, redarguirnos. Recuerden que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia al hombre de Dios, a fin de que esté perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hace un mes que tuve la oportunidad de compartir aquí con ustedes, hablábamos de algunas señales, aunque mencioné 7, pero decíamos que hay muchísimas señales que la palabra de Dios nos da para tener esa convicción, esa seguridad, esa confianza de que estamos en la fe, de que estamos caminando en la verdad, de que nuestra vida le pertenece a Jesucristo, de que el Espíritu Santo es el Señor de nuestras vidas. Pero decíamos que hay cuestionamientos que vienen continuamente a nuestras vidas. El enemigo está todo el tiempo sembrando la duda, todo el tiempo está sembrando el temor, la incredulidad. Es algo que todos nosotros estamos experimentando continuamente, y por eso la enseñanza de la palabra tiene ese propósito. Recuerden que alguna vez mencionábamos, y lo habrán escuchado también de su pastor, que cuando el Señor Jesucristo estuvo enseñando, dice que llegó a Nazaret, su tierra, pero sucedió algo extraordinario en ese lugar. ¿Alguien recuerda qué sucedió? Que no pudo hacer allí muchos milagros. Pero ¿cuál era el motivo, la razón? La incredulidad de ellos. ¿Cuál era el motivo? La incredulidad de ellos. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? ¿Dejarlos irse para otro lado y dejarlos allí confundidos? No. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús se quedó otros días en medio de ellos, enseñándoles la palabra. Porque si hay incredulidad, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la enseñanza de la palabra tiene uno de esos propósitos, y es edificarnos, ayudarnos a entender, a comprender. En medio del temor, en medio de las dudas, en medio de la incredulidad, en medio de estas situaciones difíciles, al comenzar este año, el último día de este año y los primeros 3 días de este año, estaba bastante cuestionado con muchas cosas allí, preguntando muchas cosas acerca de mi propia vida. Y en medio de esto comencé a leer el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos en diferentes versiones. Y yo he enseñado Hebreos y he leído Hebreos muchas veces, y casi todas las veces yo había centrado mi mente en la exaltación de Jesucristo como por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima de Aarón, por encima de
a todos los sacerdotes, bueno, la excelencia de Jesucristo en todo esto. Pero en este tiempo y en ese momento, así como de ese bajonazo espiritual, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme otra parte muy significativa para mi propia vida en ese momento, y era la palabra confianza. Pero precisamente por la exaltación de Cristo, por la magnificencia de Cristo, de su sacrificio, de sus atributos, de su grandeza, me da seguridad, me da confianza. Puedo acercarme confiadamente. Y en la medida que he seguido mirando, porque después de esto, en nuestros tiempos de oración con mi esposita, estamos teniendo, siempre leemos una porción, uno de los salmos antes de iniciar el tiempo de oración, y después de nuestro tiempo de oración vuelvo y leo algo del Nuevo Testamento, y estoy con Hebreos. Entonces estamos leyendo y examinando y mirando y encontrando esa confianza, esa seguridad, esa fortaleza que me ofrece Jesucristo a través de su obra en la cruz del Calvario. Y entonces he estado mirando también los salmos. Les decía que también nosotros estamos leyendo los salmos en nuestro tiempo de oración, y comienzo a centrar también mi mente en los salmos y en la palabra confianza, en la palabra seguridad. Y es una palabra que casi en todos los salmos aparece: porque yo en ti confío, Señor. Escucha mi clamor, escucha mi ruego, escucha mi oración, porque yo en ti confío. Porque tú eres mi pastor, porque tú eres mi luz y mi salvación, porque tú eres mi roca fuerte, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi castillo, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi pastor, porque tú eres mi pronto auxilio en medio de las aflicciones, de las circunstancias adversas. Confianza, confianza, seguridad en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios, en la misericordia de nuestro Dios. Amén. Entonces, iglesia, es necesario que nosotros afirmemos nuestros corazones. Por eso inicié esta mañana aquí con este texto del apóstol Pablo, allí en 2 de Corintios 13:5. Pruébense, examínense, para que puedan disfrutar de esa seguridad de lo que Cristo ha hecho por ustedes. Amén. Necesitamos esa seguridad frente a los ataques del enemigo, frente a las mentiras del enemigo, frente a ese bombardeo permanente que el enemigo está enviando sobre nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es él. Entonces nosotros podemos proclamar en este nuevo año, en este nuevo día: hoy es un día de victoria. No mi victoria, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario ha sido aplicada sobre mi vida, sobre tu vida. ¿Tú lo puedes creer? La victoria de Cristo está sobre ti, apropiate de ella. Jesucristo dijo: he aquí os doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Cuando envía a sus discípulos a la gran comisión allá en Mateo 28, ¿qué les está diciendo? Vayan con toda confianza, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Toda potestad, toda autoridad me han sido dadas en el cielo y en la tierra. Por tanto, de acuerdo a esa victoria que tengo, que he conseguido, ustedes pueden ir y cumplir el llamado, el propósito para el cual han sido llamados. Amén. Recordemos que no fuimos llamados solamente para venir a cultos. No fuimos llamados, esta es una parte. Aquí venimos, como cantábamos hace un momento, levantamos nuestras manos para recibir de Él la fuerza, el poder para vivir este día, para vivir esta semana en su presencia. Uno de los jóvenes que estaba aquí presidiendo hace un momento nos recordaba cuánto tiempo hace que no tenemos esos tiempos de comunión con Dios, de relación con Dios, de intimidad con Dios. Necesitamos fortalecer todos los días nuestra vida espiritual.
en esas 7 evidencias que habíamos mencionado, decíamos que la primera de esas evidencias, ¿cuál era? Confianza en la salvación. ¿Confianza en qué? En la salvación. Confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es poderosa su obra en la cruz del Calvario. Podemos confiar plenamente. Estaba escuchando esta semana una enseñanza de Spurgeon sobre la palabra consumado es. El significado, la profundidad. Cuando él dice consumado es. La obra ha sido terminada. No hay más que hacer. Sencillamente ponga sus ojos en Jesús y camine hacia adelante puestos los ojos en Él. Pero la victoria ya ha sido entregada para ti y para mí. Necesitamos creerlo. Confianza en la obra de Jesucristo. Confianza, seguridad en la salvación. Y entonces mencionábamos el Espíritu. Nos dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu. Nosotros los pastores los vemos a todos tan lindos, tan especiales, tan santos, tan puros. Pero en otras ocasiones, a veces la familia o alguien que te conoce un poquito más dice, ese de cristiano no tiene nada. ¿Le ha sucedido? ¿Cuántos lo habrán dicho de ti? Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando hacemos alguna injusticia, la gente dice, ese de cristiano no tiene nada, no se le ve por ningún lado. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos nos estamos cuestionando y diciendo, ¿será que verdaderamente yo he nacido de nuevo? ¿Será que verdaderamente el Espíritu Santo sí está en mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué una prueba? ¿Por qué otra situación? ¿Por qué tanto ataque del enemigo? ¿Se acuerdan que alguna vez mencionábamos esas 4 o 5 experiencias dolorosas en la vida de un hijo de Dios? ¿Cuáles son? Las han escuchado, pero no las han guardado allí. Esa es una enseñanza larguita también. Yo enseño aquí 4, pero está viviendo, reforzando una más en esta semana. 4 experiencias dolorosas en la vida de los hijos de Dios. Son exclusivas de los hijos de Dios. Eso a los inconversos no les pasa. Es exclusivo para los hijos de Dios. ¿Sabían cuáles son? Las pruebas, la tribulación, la tentación y la disciplina. Un día estos vamos a tener que dar ese seminario, pastor. Es conforta mucho a la luz de la palabra mirar el origen de cada una de estas experiencias. Por ejemplo, las pruebas vienen de parte de Dios, la tribulación viene de parte del mundo, la tentación viene de parte de mi propia naturaleza pecaminosa y la disciplina viene de parte de Dios, pero a diferencia de las pruebas, como consecuencia de haber sido débil frente a la tentación. ¿Ven? ¿Les gusta ese tema? Lo trabajamos esta mañana. Ok. Entonces, frente a esas situaciones de nuestra vida, ¿cómo necesitamos saber dónde estamos parados? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Esto que me está pasando qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué a mí? Pero la seguridad en la salvación. La obra de Cristo en la cruz del Calvario me garantiza que soy un hijo de Dios. Pero eso el Espíritu Santo no te lo va a poder revelar cuando tú estás viendo televisión, cuando estás pegado a las redes sociales o cuando estás metido por allá en las cosas del mundo. No,
¿Cuándo va a aprovechar el Espíritu Santo para traer esa revelación a tu vida? Cuando estás pasando tiempo con Dios, cuando estás hablando con Él, aunque estés afligido, aunque estés quebrantado, aunque estés adolorido, aunque estés, como dijo el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos. Cuando estamos allí en esa presencia de Dios, el Espíritu Santo va a aprovechar para levantarnos, para fortalecernos y para mostrarnos: eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. La segunda evidencia que mostrábamos allí era el carácter de Cristo, la manifestación del carácter de Cristo. Y para eso mencionábamos, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el mismo carácter de Cristo. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que es hijo de Dios, vive continuamente expresando, manifestando, desbordando el fruto del Espíritu Santo. Y les mencionaba la vez anterior que hay 9 ingredientes del fruto repartidos en 3 grupos de a 3. Que el primer grupito es una forma de mirarlo, no es nada teológico allí, pero es una forma de entenderlo, de mirarlo, que nos ayuda. Que los primeros 3 elementos del grupo, que son amor, gozo, paz, hablan de mi relación conmigo mismo. El segundo grupo, paciencia, benignidad, bondad, me hablan de mi relación con mi prójimo, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, de estudio. El tercer grupo me habla de mi relación con Dios. Fe, mansedumbre, dominio propio. Amén. Entonces, ese carácter de Cristo tiene que desbordarse en nuestras vidas continuamente. Ese carácter de Cristo tiene que ser manifestado. Y hablábamos la vez pasada, les ponía aquí un ejemplo pequeñito, solo con el primero de estos ingredientes, que era el amor. ¿Y se acuerda que hicimos un pequeñito ejercicio usando 1 Corintios 13, 4 al 8? Bueno, ahí se lo dejo para que lo repasen y lo refuercen en estos días. Algunos estarán diciendo: yo no vine, yo no estuve, pero pregúntenle a los que ya estuvieron. Entonces, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, tiene que manifestarse en tu vida. Amén, iglesia. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, no es una opción, es algo natural que se va a manifestar en tu vida. Vas a vivir como una persona llena de amor, llena de paz, llena de gozo, como una persona llena de paciencia, llena de benignidad, llena de bondad, como una persona llena de fe, llena de mansedumbre y llena de dominio propio. Porque es el fruto del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. No tienes que esforzarte. Eso se va a dar. Si tú tienes una relación con Dios, entonces por eso estamos diciendo: examínate, pruébate. ¿Cómo estás en tu relación contigo mismo? ¿Cómo estás en tu relación con tu prójimo? ¿Estás creciendo, avanzando en ese nivel de paciencia, de benignidad, de bondad? Examínate cómo está tu relación con Dios, ese nivel de fe, porque sin fe es imposible acercarse a Dios, agradar a Dios. Es imposible. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, fe, mansedumbre. Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Viven ustedes como iglesia en ese nivel.
de mansedumbre en su relación con Dios? Examínense. Aquí no estamos juzgando a nadie, aquí estamos examinándonos y mirando si hay alguna falencia, si hay una debilidad, y vamos a reforzarla. Amén. Vamos a reforzarla, porque estábamos diciendo aquí al comienzo: Señor, con mis manos levantadas, aquí estoy buscando, Señor, la fortaleza para vivir junto a ti. Mi hermano, quien estaba presidiendo aquí, nos decía eso, que el Señor nos hable a través de su palabra, nos confronte, nos rete, nos desafíe, porque así como veo cambios aquí a nivel de tarima, hay cambios, ¿cierto? ¿No? ¿Era por hoy? Pero qué bueno ver cambios, de verdad, porque uno no se puede quedar mucho tiempo en el mismo lugar y si no se estanca. Pero así como hay ese tipo de cambios, también es necesario en toda nuestra vida cristiana, ver ese nivel de madurez, de crecimiento, de progreso, que ya quienes estaban aquí en la alabanza ya deben estar evangelizando, ya deben estar discipulando, ya deben estar dirigiendo a los jóvenes, a los matrimonios y a cuantos otros. Amén. Porque eso va a traer madurez y crecimiento a los que están aquí. Y estos que hoy estaban aquí, en poco tiempo los vamos a ver en las naciones y los vamos a ver haciendo la obra de Dios de una manera sobrenatural. Miren el espacio tan grande que hay aquí, por lo menos para unas 5,000 personas. Amén. La tercera evidencia era pasión y poder para hablar del evangelio. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido sellada con el Espíritu Santo, es un apasionado por hablar de Cristo en todo lugar. Porque nadie ama al pecador como el Espíritu Santo. Porque es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie ama a Jesucristo como el Espíritu Santo. ¿Sabían eso? ¿Sí? Nadie ama, nadie honra a Jesucristo como el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él dará testimonio de mí y ustedes darán también testimonio de mí. Si el Espíritu Santo está en ti, tú debes estar este año comenzando a programar ayunos, vigilias, pero también reuniones de evangelismo. Prográmate en tu casa una película, un desayuno, unas onces, una reunión, un paseo a algún lado, invitando a los que no conocen a Cristo. Deportes, estrategias que el Espíritu Santo va a traer a tu vida, porque tú tienes que ser un apasionado por evangelizar. Amén. Tienes que ser un apasionado por evangelizar. Esto no es solamente la característica de una persona que va a evangelizar. El ministerio evangelístico, eso es otra cosa. Hay ministerios evangelísticos, pero todos nosotros tenemos que ser apasionados por hablar, por enseñar de Cristo. Seguramente que ustedes y algunos de ustedes que conocieron el evangelio un tiempo atrás recordarán, recién convertidos, no sabíamos mucho, pero qué pasión en los buses, en los parques, en todos los lugares. Oportunidad que teníamos, íbamos a hablar, a enseñar, a predicar.
y no sabíamos mucho. Después fuimos llenándonos de conocimiento y nos fuimos estancando. ¿A cuántos les ha sucedido eso? Cuando sabíamos menos, obedecíamos más. Pero amados, este tiempo, escuchamos hablar, es que estamos en los últimos tiempos, el Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Ay, qué bueno que me lleve, pero ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus vecinos? ¿Somos apasionados por la gente que no conoce a Cristo? ¿Estamos llorando por los que no conocen a Cristo? ¿Estamos sufriendo por aquellos que no conocen de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dejando que las religiones, que las sectas y las herejías se introduzcan en la mente, en la vida de las personas. Estamos permitiendo que nuestros niños sean invadidos por doctrinas diabólicas, satánicas, nuestros jóvenes llenos de alcohol, llenos de drogadicción, llenos de pornografía, llenos de inmundicia. Y no estamos como iglesia haciendo mayor cosa. Estamos recibiendo en esta mañana esta exhortación, amados. El pastor la está recibiendo, por lo menos. Pero, amados, hay que organiza allí en tu casa una vez a la semana unas onces con tus amigos, una película evangelística, una reunión, invite al pastor, invite a otros miembros de la iglesia que sean buenos para hablar del evangelio, alguien con buen testimonio, que predique, que enseñe. Tal vez tú dices, no, es que yo no soy evangelista, pero organícelo y otros lo van a hacer. Amén. Pero hay que hacerlo. Entonces, esa tercera evidencia, que tú tienes al Espíritu Santo, aquí dentro de los puntos consecuentes en este punto, tengo muchos textos. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿recuerdan? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Judea? ¿Cuál es tu Samaria? ¿Cuáles son los últimos lugares de la tierra? ¿Cuál es tu Jerusalén? Comienza por allí. Amén. Uno mira en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 14, el capítulo 3, versículos 11 y 12, el capítulo 4, versículos 8 al 12, capítulo 6, versículo 8, capítulo 8, versículos 4 al 8, capítulo 9, versículo 20. Todos estos textos aquí en el libro de los Hechos nos muestran así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron. Y estos que se añadieron, cuando vino la persecución, dice, todos a donde quiera que iban siendo esparcidos, iban predicando el evangelio. El apóstol Pablo dice, he llenado a todo Asia con el evangelio. ¿Pero acaso Pablo recorrió todo Asia? Entonces, ¿cómo lo hizo? A través de sus discípulos. Todos los que estaban creyendo el evangelio eran apasionados porque todos ellos iniciaban su vida cristiana llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Por eso podían donde quiera que iban, sin temor, sin cobardía, hablar el evangelio. Entonces, si tú en esta mañana dices, yo soy una persona nacida de nuevo, lleno del Espíritu Santo, tienes que evidenciar, es una evidencia que el Espíritu Santo está en ti. Amén.
invitando personas nuevas, compartiendo el evangelio. Y no solamente eso de el hecho de repartir volantes o de, no, discipular, hacer discípulos. De entre toda esa gente, ustedes, ¿cuántas capacitaciones han recibido? ¿Cuánta información han recibido? ¿Qué están haciendo con esa información? ¿Qué están haciendo con esa información? Otra enseñanza que dimos hace rato, pastores, acerca de Juan capítulo 1, versículos 35 al 51. Yo sé que ustedes lo olvidan, pero yo lo recuerdo y se lo recuerdo. Eso hace ratico ya. Pero allá dice, el siguiente día vio Juan, el Bautista, estaba con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba por allí y les dio una información. Él es el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Usaron la información. ¿Cuánto se demoró Juan el Bautista en darle esa información? Él es el Cordero de Dios. Esa fue la información. Pero ¿qué hicieron estos par de discípulos con esa información? La guardaron y dijeron, ay, qué bonito. Tremendo, ¿no? Interesante. ¿Hicieron eso ellos? No. Usaron esa información y se fueron detrás de Jesucristo para procurar conocerlo personalmente, tener una relación, una comunión personal con él. Y entonces nos dice Juan, entonces ellos comenzaron a seguir a Jesús y cuando Jesús vio que lo seguían, entonces se volteó y les dijo, muchachos, ¿y ustedes qué quieren? ¿Qué necesitan? Maestro, queremos conocerte. Fue su respuesta. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Y él les dijo, caminen, vengan y vean. Síganme y pasemos tiempo juntos. Y entonces, cuando finalizó el día, Andrés era uno de los 2 que había seguido a Jesús y se fue para su casa y se encontró a su hermano Simón y le llevó una información. Hemos hallado al Mesías, que quiere decir el ungido de Dios. ¿Le llevó una qué? Una información. ¿Qué hizo Simón con esa información? Se devolvió enseguida con su hermano Andrés a buscar a Jesús para tener una relación, una comunión personal con él. Pero ¿en qué momento, si Juan el Bautista lo había presentado como el Cordero de Dios, en qué momento Andrés se enteró que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios? Cuando tuvo comunión con él. En ese tiempo de relación con él, él recibió una nueva revelación de él. Amén. Y la vida de estos personajes, para no entrar allí a predicar sobre este tema, la vida de estos personajes, porque está luego el siguiente día, Jesús vio a Felipe, le hizo una invitación y luego Felipe encontró a Natanael y le llevó una información y Felipe se devolvió con Natanael para conocer a Jesús y tener una comunión con él. Y luego, estando en esa comunión, Natanael recibe una serie de revelaciones y la vida de estos hombres experimentó una verdadera transformación. ¿Se acordaron de las 4 palabras? ¿Ah? ¿No? Información conduce a comunión o a relación. Cuando estamos en ese tiempo con Dios, en esa relación con Él, debe haber una verdadera revelación de Él. No salgas de su presencia hasta que Él no haya traído una nueva revelación de Él a tu vida. Amén.
Y esa revelación puede incluir algo de Dios o algo respecto de ti. Por ejemplo, en el caso de Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Amén. Entonces, en ese tiempo de comunión con Él, ahí debe haber una revelación. Porque la obediencia a esa revelación es la que va a producir en tu vida una verdadera transformación. ¿Pero qué dije? La obediencia a la revelación de Dios. Otra vez, ¿qué fue lo que dije? Entonces, ¿por qué no hay mucha transformación en la vida de la iglesia? Porque no hay obediencia. No me digan que por falta de revelación. Imagínense en una hora, en 2 horas de reunión de culto, ¿cuánta revelación recibimos? El joven que comenzó aquí está dando revelación desde que comienza. Luego el que está presidiendo, la joven que está presidiendo aquí, todos están soltando palabra, que es información. ¿Qué vamos a hacer nosotros con toda esa información? ¿La archivamos? ¿La tenemos en apuntes? ¿O la usamos responsable y diligentemente para crear una relación con Él? Y al entrar en esa relación con Él, no salgas de su presencia sin que Él haya traído a tu vida una nueva ¿qué? Revelación. ¿Amén? ¿Una nueva qué? Revelación. ¿Por qué? Porque la obediencia a esa revelación es la que va a producir en nuestras vidas una verdadera transformación. ¿Ves? Ese es otro sermón ahí, otra enseñanza que les queda. ¿Lo cogieron? Bueno, hay 2 que lo están aprovechando. Entonces, en ese tercer, hay tanto para decir allí, pero pasemos rápidamente al la cuarta evidencia. Entonces, primera evidencia, ¿cuál es? Confianza en la salvación de Dios. Amén. Segundo, ¿cuál es la segunda evidencia? Manifestación del carácter de Cristo todos los días donde quiera que estemos. ¿Cuál es la tercera evidencia? Que tú has nacido de nuevo y que el Espíritu Santo está en ti. Diga, soy un apasionado por hablar de Cristo, por predicar su palabra, por evangelizar, por enseñar, por discipular. Nadie lo dijo. A ver, digámoslo. Soy un apasionado por hablar de Cristo, por discipular a otros. Amén. Ahora póngalo en práctica. Este año, cada uno de ustedes busque personas que están llegando por primera vez a la iglesia y comience a discipularlos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. La cuarta evidencia, fluir en los dones del Espíritu Santo. Este es un tema más espinosito. Fluir en los dones del Espíritu Santo. Para entender un poco más esto, generalmente quienes hablan de estos temas generalmente usan otra expresión, hablar en lenguas. Sin embargo, y en muchas congregaciones se enfatiza que una de las evidencias, o que la evidencia como la única y más fuerte evidencia que una persona ha nacido de nuevo, está caminando con Cristo, es llena del Espíritu Santo, es que hable en lenguas. Porque encontramos allá en Hechos el capítulo 2 esa señal. Porque encontramos en Hechos el capítulo 10 cuando Pedro llega a visitar a
a Cornelio esa evidencia, y en muchos lugares encontramos esta evidencia. Entonces muchos han usado esta evidencia para decir como si fuera la única señal, pero por eso yo le he cambiado aquí el título al tema, y es evidencia de ¿qué? Fluir en los dones del Espíritu Santo. Eso es diferente. Amén. Porque aquí nosotros tenemos, bueno, ese es un tema amplio que alguna vez dimos un seminario, ya como 2 años, sobre dones, talentos. 5 años ya. Con razón se me agrandó la cara. En ese tiempo todavía tenía pelo, ¿no es cierto? Bueno. Cuando nosotros miramos el contexto bíblico allá de Primera de Corintios, encontramos que, leámoslo aquí un momentico para poder entenderlo. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 11, y aquí podemos mirar pues todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en los versículos 12, perdón. Desde el versículo 4 de 1 Corintios 12, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y noten aquí, pero a cada uno, ahí es donde uno tiene que entender el contexto, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para el bien de la iglesia. Pues a unos le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu Santo. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el único Espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversas clases de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender. A cada uno Dios le ha dado dones espirituales. Cuando enseñaba ese tema, recuerdo que la pastora me decía que algunas de las personas que estaban allí decían: no, yo no tengo nada, no, a mí Dios no me ha dado nada, ni un talentico para nada. Son excelentes cocineras, excelentes conductores, pero no reconocen que eso es un talento. Ahora, cuando dimos ese seminario hablamos de la diferencia entre talentos y dones, y ministerios y operaciones. Yo supongo que ese material lo tienen por ahí, o no está ni archivado, ¿no? Yo lo tengo archivado de todas maneras. Ok, entonces todos nosotros
tenemos como hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, si somos propiedad de Dios, propiedad del Espíritu Santo, tenemos que evidenciarlo por medio de el fluir de los dones del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Ninguno aquí puede decir yo no tengo nada. Aquí podríamos entonces entrar en Romanos el capítulo 12, donde está la lista de los otros dones. Sin embargo, aquí en el capítulo 12, versículo 29, vuelve el apóstol y aclara el tema diciendo: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? Tampoco. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? Y la respuesta será no. ¿Acaso interpretan todos? No. Pero deseen ardientemente los mejores dones, aunque yo les muestro un camino más excelente. Entonces, aquí está, decíamos eso. Un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, si tú, amado, miembro de esta congregación, si tú has nacido de nuevo, tienes que estar fluyendo en los dones del Espíritu Santo. Ahora, para eso necesitamos reuniones especiales, decíamos el año pasado, para buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque la pregunta que hacíamos y que está aquí al final en la conclusión de este estudio, la pregunta es esa. Jesucristo dice a sus discípulos: pero ustedes lo conocen al Espíritu Santo, porque mora con ustedes y estará en ustedes. La pregunta es esa, iglesia amada: ¿conocen ustedes realmente al Espíritu Santo? Y vengo otra vez a la pregunta que hacía mi hermano, quien estaba presidiendo aquí. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios buscando esa llenura del Espíritu Santo todos los días? Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo puedes pasar días sin tener esa comunión, esa relación con Él? ¿Cómo puedes vivir cada día de tu vida si no la estás viviendo espiritualmente? Entonces la estás viviendo mundanamente. No hay otra. ¿Me hago entender, amados? O eres espiritual o eres mundano. No hay otra opción. O vives en el espíritu o vives en la carne. No hay otra opción, amados. Bueno, decían, no estamos jugando a ser evangélicos o a ser cristianos. No. La meta de los pastores, el llamado, no es a entretener a la gente, es a perfeccionarlos para que disfruten eternamente la presencia de Dios, pero mientras tanto estemos cumpliendo aquí esas responsabilidades. Por eso dije, este es un tema espinoso. Pero tenemos que hablarlo, amados, porque ahí está una de las evidencias que tú has nacido de nuevo, es que tú fluyes en los dones del Espíritu Santo. No más pereza, no más negligencia, no más religiosidad. Para con eso. Métete cada vez que ores, cada que te metas en oración, en lugar de estar orando por tantas otras cosas superficiales. El principal motivo de tu oración tiene que ser la llenura del Espíritu Santo en tu vida, para que puedas ser un hombre, una mujer espiritual.
Si no lo haces, entonces eres un carnal, un simpatizante del evangelio. Pero estás viviendo como si no te hubiera resplandecido la luz de Cristo. Pero si Él ha resplandecido sobre ti, entonces comienza a fluir en los dones del Espíritu Santo. Amén. La cuarta evidencia, la quinta evidencia, si alguien necesita estos materiales, estos estudios, ahí están con un montonón de versículos y de puntos que no alcanzo a explicar. O si alguien los quiere, con todo gusto se los dejo al pastor y los multiplican, o si me los quieren se los envío por correo. Manifestar un amor inalterable por el Señor Jesucristo. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ama con todo el corazón al Señor Jesucristo. Habla de Jesucristo en todo lado. Su conversación es Jesucristo. No hay novelas, no hay deportes, no hay otra cosa. Sí hay, pero el centro de su conversación, el centro de su vida es Jesús, 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 Jesús. Amén. Entonces, pregúntate allí en tu vida, ¿no? Tal vez tú digas eso. Mire, la gente normalmente habla de Dios, de Diosito. Es que yo creo en Diosito. Diosito es muy bueno, Diosito me hace muchos milagros. No, no es Diosito. ¿Quién es Cristo? ¿Qué sabes de Cristo? ¿Qué hizo Cristo en tu vida? Alguna vez les mencionaba también cuando por primera vez tuve como un encuentro más cercano para entender un poquito más del evangelio. Me acerqué a un compañero de trabajo y le dije: me siento triste. ¿Cómo así, hombre, que te volviste evangélico, que cambiaste de religión? ¿Cómo hiciste eso, hombre? Cambiaste de religión. Me siento triste. Y la respuesta de este joven compañero de trabajo fue: yo no he cambiado de religión. Yo no necesito una religión. Lo que pasa es que todos nosotros decimos que somos cristianos, pero no conocemos a Cristo. No sabemos lo que Él hizo por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros hasta el día de hoy. Esa frase me partió, porque yo había hecho mi primera comunión a los 7 añitos. Era más pequeñito, tenía pelito. Eso sí les causa risa, ¿ve? Y luego yo asistía a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Iba a Monserrate, iba al 20 de julio y me gustaban las misas o cosas así que tuvieran como algún esfuerzo, algún sacrificio. No alcancé a subir a Monserrate de rodillas y sobre piedritas y frijoles, como muchos lo han hecho, pero iba y buscaba de Dios, de Dios. Pero cuando este joven me dice: es que nosotros decimos que somos cristianos, pero no sabemos quién es Cristo, qué hizo Él por ti. Y yo dije: esa es mi realidad. ¿Qué sé yo de Cristo? No sabía nada. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo tiene esa evidencia, se apasiona por la persona de Jesucristo, canta a Jesucristo, ama a Jesucristo, porque eso lo está produciendo ¿quién? El Espíritu Santo en tu vida. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, iglesia. Apasionate por el nombre
de Jesús. La sexta evidencia: anhelar verdaderamente el conocimiento de la verdad. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo como el Señor de su vida, no traga entero. Perdón la expresión. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene al Espíritu Santo, se apasiona por la verdad, porque el Espíritu Santo, uno de sus grandes nombres presentado por Jesucristo, ¿cuál es? El Espíritu de verdad. ¿Él es qué? El Espíritu de verdad. Y Jesucristo dijo: miren, aún tengo muchas cosas que enseñarles, pero por ahora ustedes no están en condiciones de recibirlas, pero no se preocupen, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que van a venir. El apóstol Pablo retoma este mismo texto, esta enseñanza en 1 Corintios 2 y dice: cosas que no hemos visto, ni hemos oído, ni han llegado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló. Noten la palabra ¿qué? Revelación. La palabra ¿qué? Revelación. Porque esas cosas son espirituales y no se ven con estos ojos, no se oyen con estos oídos, ni se entienden con este corazón, porque son realidades ¿qué? Espirituales. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios y les dice: iglesia amada, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Dónde? Por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en Él, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad, la anchura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Efesios 3:20, Efesios 3:20, para finalizar ahí. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo es una persona apasionada por conocer la verdad. Amén. Allá en Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A quién? ¿A quién? No me han entendido. ¿A quién? Es correcto. ¿A quién? Eso. A fin de perfeccionar ¿a quién? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿siguiendo qué? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, va recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, iglesia amada, si tú has nacido de nuevo, si tú dices que eres un hijo de Dios, tienes que ser una persona que
que no traga entero, que no hace suyas las convicciones de los demás, sino que tiene esa pasión por conocer verdaderamente la verdad, porque Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y el séptimo punto, ya para finalizar, porque los veo a varios sudando gotas de sangre. Séptima evidencia. Quería así rápidamente una barnizadita ahí, sin mencionar los textos aquí, pero andar, vivir en santidad. Una evidencia poderosísima. Una evidencia evidente. Amén. Uno no puede decir que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que soy propiedad de Cristo, que el Espíritu Santo gobierna mi vida, si ando en las cosas del mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que quiere hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El Espíritu Santo es Espíritu Santo, es espíritu de santidad. Y la evidencia que una persona ha nacido de nuevo es que aborrece el pecado, aborrece la inmundicia. Es tentado, sí, pero frente a la tentación la enfrenta en el nombre de Jesucristo y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo enfrentó Jesucristo al tentador y a la tentación? Lleno del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el espíritu siempre está dispuesto. Hay muchas otras evidencias, amados, pero quería finalizar de todas maneras el tema aquí esta mañana. Gracias por la oportunidad, pastor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Precioso Dios, en esta tarde, qué alegría poder escucharte, qué alegría poder ser enseñados, corregidos y dirigidos por ti, mi buen Dios. Nos presentamos delante de ti así como estamos, Señor. Y nos estamos examinando. Esta meditación en esta mañana es para examinarnos a nosotros mismos si estamos o no en la fe. Cada uno en esta hora está mirando de solo estas 7 evidencias en cuáles está débil, en cuáles está fuerte y cuáles necesita reforzar en su vida. Porque anhelamos, mi Dios, que nuestras vidas cumplan el propósito tuyo. Como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que queda adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, yo bendigo a la iglesia, esta iglesia reunida en esta mañana, en este lugar, anhelando que tu Espíritu Santo estés tocando cada vida, cada corazón, y que esta palabra no sea una palabra más al iniciar este año, sino que esta palabra esté verdaderamente produciendo fruto, produciendo transformación en la vida de ellos, mi Señor. Antes de salir, Señor, de este lugar, estamos haciendo ese compromiso contigo, Señor,
ese compromiso de amarte, ese compromiso de creerte, ese compromiso de buscar la verdad, ese compromiso de hablar de ti, ese compromiso de buscar apasionadamente tu rostro, amado Señor Jesús. Ese compromiso de apartarnos de toda inmundicia. No es nuestra fuerza, porque hemos aprendido que toda fuerza proviene de ti, Señor. No es con espada, no es con ejército, pero con mi espíritu, dice el Señor. Iglesia, te bendigo en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Un abrazo.